Que la paz del Señor esté con todos nosotros. ¿Cuánto estamos contentos? ¿Cuánto estamos gozosos? ¿Y cuánto estamos alegres? Bueno, como siempre lo digo, mientras pasemos esa puerta no perdamos. Y el gozo es nuestra. ¿Y cuánto tenemos hambre? No, parece que hay uno solo. ¿Cuánto tenemos hambre? Gloria a Dios. Tome su espada para que Dios nos hable en esta preciosa mañana. Váyase en los últimos libros. Primera de Juan, capítulo 3. Para que no se pierda, están en los últimos libros. Primera de Juan, capítulo 3. Y el que encuentra, por favor, póngase de pies. Primera de Juan, capítulo 3. Y el que encuentra, póngase de pie, por favor. Pongámonos de pie todos. Los que pueden pararse, los que no pueden, sigan sentados. Vamos a la lectura del versículo 2 y 3. Y lo leemos nombrando Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, por supuesto. Y nos dice el 2: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tal como Él es. Ahora ponga atención al 3. Y nos dice el 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Padre, muchas gracias por su palabra. Muchas gracias por este precioso mensaje que va a hablar a mi vida, y espero que también hable para todos mis hermanos que están presentes, y también para los que lo van a ver por medio de este video en YouTube. Señor, que sea para exhortación, que sea también para edificación, pero también que sea de consolación. Y le damos la gracia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios, por supuesto. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Pueden sentarse. Siéntese cómodo, que la palabra de Dios nos va a hablar a todos, en especial al que está predicando, porque para él es este lindo mensaje. Y el título tiene de este mensaje: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Se lo voy a repetir: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese es el tema que Dios nos tiene hoy preparado para todos los que estamos presentes. Y vuelvo a repetir el versículo 2 para que usted lo entienda mejor. Nos dice el versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí hay algo muy precioso que Dios nos está diciendo a nosotros. Para los que tienen esta esperanza, debemos de santificarnos más y no tratar de volvernos impuros, sino más puros. Porque todo aquel que tiene esperanza de que somos hijos de Dios y mañana lo veremos tal como Él es, tenemos que tratar de vivir una vida agradable a Dios, que se llama santidad, mi hermano. Y la vida que usted y yo llevamos, si no es una vida de santidad, no lo vamos a ver nunca a Él cara a cara. Porque la Biblia dice: sin santidad, en la cual nadie verá a Dios.
Y la santidad no significa usar, quizás como muchos están confundidos, que la santidad es usar una ropa como antes lo usaban los fariseos, una ropa larga hasta el cuello, que no se le vea nada. Eso no significa santidad. La santidad significa estar cada día más cerca de Dios. Tratar de no contaminarse, hermano. Porque de nada me vale a mí que yo cargue ropa larga, cubierto hasta donde sea, y no tenga la santidad. Lo importante es mantenernos alejados del mal, alejados de la impureza, alejados de los malos pensamientos. Tratar de vivir una vida agradable a Dios, porque mire, ya estamos viviendo tiempos últimos, donde ya se está viendo la apostasía. Ya en estos últimos tiempos ya se presentó la apostasía. Ya pocos son los cristianos que estamos perseverando hasta estos últimos tiempos, porque la mayoría están retrocediendo. En vez de avanzar, estamos retrocediendo y nos volvemos al mundo. Y cuando nos volvemos al mundo, perdemos la santidad, porque el mundo nos vuelve inmundo, nos vuelve impuros. ¿Por qué, mi hermano? Porque hemos vuelto como el perro al vómito. Y las personas que saben que tiene esperanza, como lo dice el versículo 3, lo vuelvo a repetir, pongan atención lo que dice el versículo 3. Dice el 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza debe purificarse más y más y más. Pastor, ¿cómo yo me puedo purificar más y más? Tratando de cumplir los 5 pasos que yo les he dado a todos los cristianos. A todos los hermanos les digo, hay 5 pasos que nos llevan a la purificación. El primer paso se llama oración. Segundo, ayuno. Tercero, lectura en la palabra. Cuarto, salir a predicar el evangelio. Y quinto, no dejándose de congregar como muchos tienen por costumbre. Si usted deja de congregarse, usted no se está purificando, usted más bien se está volviendo un hombre natural. Cuando usted se hace natural, ya las cosas de Dios lo ve como algo simple. Pero en cambio la persona que permanece ahí firme, mientras más está ahí, quisiera tener más y más tiempo de estar con Dios. Y mucho más cuando alguien está viendo que Dios le está haciendo útil en todo a él. Cuando nosotros comenzamos a amar a Dios más y más y más, cuando vemos el fruto de lo que estamos haciendo. Pero si usted viene a los pies de Cristo y no ve ningún fruto, y a veces, ¿por qué no vemos el fruto? Porque no somos perseverantes. Porque tenemos la mentalidad que con ya haber aceptado a Cristo, ya eso es todo. Y yo vengo cuando quiero, hago lo que quiero, y así no funciona, hermano. Dios quiere una iglesia pura. Por eso dice, ponga atención que se me vino este versículo a mi mente en este momento. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Mire cómo nos dice, ponga atención. Segunda de Corintios, ¿no es cierto? 11, 2 y 3. Mire cómo nos dice, ponga atención. Nos dice así, mire. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Y qué dice el 3? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Hermano, la serpiente, así como engañó a Eva, hoy nos puede engañar a nosotros también. Porque la serpiente, ¿cómo te engaña? Haciéndote creer que lo que estás haciendo está bien. Pero nosotros tenemos que entender lo que dice Primera de Juan 3:3. El que tiene esta esperanza, purifíquese más como Él es puro. Porque si yo tengo la esperanza que un día lo voy a ver a Él cara a cara, yo tengo que buscar cómo ganármela para ser semejante a Dios. Porque si yo no soy semejante a Dios, yo no lo voy a ver nunca cara a cara. Porque Él nos hizo a imagen y semejanza. Y todos los que estamos hechos a su imagen y semejanza, un día lo veremos a Él, siempre y cuando nos purifiquemos cada día más, hermano. Porque la Biblia mismo lo dice, sin santidad, en la cual nadie me puede ver. Desde aquí tenemos que vivir la santidad. El hombre que se santifica tiene que estar limpio de mano y limpio de corazón. Ahora días me tocó irme, no voy a decir el recinto donde fui, pero me tocó ver un varón que anda engañando a muchos, como a mí también me engañó. Y bueno, pero yo soy de las personas que no estoy viendo el mal de otro. Si me pide un favor, yo lo que hago es, allá voy. Y él me pidió un favor que vaya porque estaba según mal. Y yo llegué allá. Y cuando me vio, yo vi su estado, como él vivía. Y desde ahí yo observé que no estaba bien. Y solo con verme comenzó a gritar: ¡Pastor! ¡Perdóneme! Pídale a Dios que no me quite la vida. Y le digo: pues, ¿por qué? Porque estoy viviendo una vida tan horrible ante los ojos de Dios, que aún estas manos están sucias por lo que hago aquí a sola. Que no digo la palabra para que ustedes, hay niñas, jóvenes, y no vale, es lo que este varón me dijo. Y cuando él me dijo estas palabras, entendí por qué vive así. Porque sus manos están sucias. Una vez también yo predicaba en un bus, y de repente viene y declaro estas palabras: nadie verá a Dios con las manos sucias y la mente sucia. Porque si tú tienes las manos sucias, significa que no las puedes levantar delante de Dios. Y yo iba predicando ese mensaje en el bus, y cuando observo un varón que viene así de atrás y viene hacia adelante y cae de rodillas donde yo estoy, y me dice: pastor, ore por mí, porque yo soy cristiano y aún me siento sucio con estas manos, ore por mí. Ahí en el bus. Y la gente comenzó a sorprenderse. Mi esposa se fue, me abandonó y yo vivo solo, y por eso me siento con estas manos sucias. Y ahí le puse la mano, no en la cabeza, se la puse en el hombro y le reprendí ese espíritu. Pero ahora ya no son los hombres los que andan con las manos sucias. Ahora somos hombres y también mujeres que ya no tenemos las manos sucias, pero la mente la tenemos sucia. Y cuando usted tiene la mente sucia, no puede agradar a Dios. Por eso, aún los pensamientos que tenemos tienen que ser para purificación. Porque si a usted le viene un mal pensamiento de la carne, en esa hora repréndalo. Y diga: que el Señor te reprenda. Tú no me vas a tomar la mente, porque yo ya tengo la mente de Cristo.
Porque el que tiene la mente de Cristo jamás puede pensar impureza. El que tiene la mente de Cristo tiene que pensar en cada día estar más y más limpio, más puro, porque un día tenemos que verlo a Él cara a cara. Si usted está en Cristo, recuerde que es una nueva criatura. Y las cosas viejas, y aquí no son hechas nuevas. Y nosotros en Cristo tenemos que pensar para santificarnos más y más y más. Por eso dice el versículo 2, lo vuelvo a repetir, para que usted lo entienda mejor. Primera de Juan 2, nos dice así, capítulo 3, versículo 2. Mire cómo nos dice más claro que el agua del río. Amados, ahora somos hijos de Dios, no somos cualquiera, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Tal como es Él. Pero aquí nos dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Porque mire lo que nos dice Apocalipsis capítulo 22. Ponga atención lo que dice Apocalipsis 22. También nos dice en el versículo 11, nos dice así: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, por eso nosotros sin santidad no podemos ver a Dios, hermano. Si usted es impuro, siga siendo impuro todavía. Pero si usted es puro, purifíquese más todavía. Porque ya somos puros, porque ya Cristo vive en nosotros. Si nosotros no estamos viviendo la vida que a Dios le agrada, nos podemos quedar avergonzados aquí para la gran tribulación. Muchos nos preguntamos, ¿por qué habemos cristianos viviendo una vida así, de esa manera? Porque la Escritura a mí me dice en 2 de Pedro, mejor les hubiese sido no haberme conocido. Si usted no ha conocido a Dios, y haga lo que haga, Dios no lo condena, ni el diablo tampoco, ni el mundo tampoco. 2:20. Si usted no ha conocido a Dios, siéntase tranquilo, no se preocupe por ser cristiano. Si usted está en el mundo disfrutando, disfrútelo. Pero si Dios lo llamó, si Dios nos llamó, no es para seguir siendo el mismo. Porque todos los apóstoles que el Señor llamó, todos fueron transformados de mal para bien. Aún Saulo de Tarso, más conocido como Pablo, todos sabemos su historia, que él perseguía a los cristianos. Pero cuando Cristo lo llamó, ya no se escuchó que él mataba a un cristiano. Nunca más volvió a ser el mismo. Y yo no sé cómo es que nosotros, después que nos hacemos cristianos, queremos volver a la impureza, a la inmundicia, a lo que apesta, porque el mundo apesta. Cuando yo observo a alguien fumando cigarrillo, ese olor, yo digo, wow. Cuando veo el olor del trago, es algo, wow. ¿Y por qué? Ya uno siente un rechazo, porque ya no vivo yo, pues. Ya vive el puro en nosotros. Y si usted es cristiano y aún el trago está todavía, no sé, como que le huele bien, parece que usted no ha nacido de nuevo. Y si usted es de los que dice, bueno, un traguito no hace daño,
o así sea un vino. No os embriaguéis con vino. Embriágate y embriaguémonos con el Espíritu Santo. Con Él, usted y yo tenemos que estar embriagados con el Espíritu Santo, no con vino. Hay hermanos que aún en la Navidad, cuando hacemos la cena, cristianos que hacen la cena a las 12 de la noche, aún la hacen con vino, siendo cristianos. Una vez una hermana me invitó a una cena aquí en Guayaquil y nunca me olvido, y trajo unas lindas copas, y cuando veo que tenía champán y comenzó ahí y bueno, dijo, vamos, y solo cuando la abrió ya me llegó el olor que yo decía, ¡fua! Cuando me dice, pastor, coja la suya. Le digo, hermana, si usted me da un vaso con agua, yo me lo tomo, pero eso ya no. Y dijo la otra hermana, yo también, pastor, yo no quiero esas cosas, yo no quiero. Y las demás dijeron, ah, caramba, hombre, ustedes también. Y mire, ahora, por ahí, observo que muchos tomarse una cerveza también no importa. Si nosotros somos santos, no podemos volver al viejo hombre. Si estamos limpios, no nos podemos volver a ensuciar. El que está limpio siempre busca estar limpio. Pero el que está sucio, a él no le importa, porque está sucio, pues. Pero el que está limpio, póngase usted, hoy día domingo han venido guapas las mujeres, miren, ropas nuevas, vestidos elegantes, zapatos que suenan de secretaria, ¿Ah? Pero ninguna la observé que caminaron por el lodo, porque estamos todavía en lodo aquí, pero ninguna. ¿Qué hacen las mujeres cuando vienen con los zapatos de secretaria? Buscan cómo, ay, aquí hay lodo, Ellas tratan de no ensuciarse los zapatos, porque quieren entrar a la iglesia con los zapatos limpios, elegantes. Así también Dios nos dice, si tú tienes ese pensamiento de no ensuciar los zapatos, no trate de ensuciar tu alma, porque esa es la que yo la quiero limpia, pura. Amén. No deje que tu alma se ensucie, que es tu mente. Porque si nosotros ensuciamos el alma, no lo veremos a Él cara a cara. El hombre que es de Dios y conoce el temor de Dios, jamás vuelve a ensuciarse. Porque lo primero que un hombre de Dios debe tener en la mente, que a Dios se le teme. Y el que no le teme a Dios es porque no quiere estar con Dios un día en su presencia. Vámonos con la palabra ahora sí, para que usted lo pueda entender mejor. Vámonos con la palabra. Ahora sí, póngase 11 porque esto recién empieza. Segunda de Corintios 7. Segunda de Corintios 7. Y nos dice así el versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué hermosa palabra. Lo repito una vez más. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne
y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese versículo subráyelo y en su casa esta noche comience a leerlo, porque para eso es la palabra de Dios, para leerla y luego meditarla y quedarse un rato diciendo: wow, qué hermosa palabra. Porque si leemos y no meditamos lo que leemos, de nada nos vale. Cuando yo leo la Biblia y un versículo me llama la atención, yo comienzo a meditar. Porque aquí me está diciendo el Señor, a través del apóstol Pablo, que le está hablando a la iglesia de los Corintios, como nos está hablando también a nosotros. Él nos está diciendo: así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La carne es la que nos lleva a la destrucción. Todos los deseos de la carne son contra lo del espíritu, y todos los del espíritu son contra la carne, y estos se oponen entre sí. Tenemos una lucha que es nuestra propia carne, y la carne quiere volver a ese viejo hombre que antes teníamos. Imagínense que hoy nosotros en Cristo muchos sentimos vergüenza de las cosas que hacíamos antes sin conocer a Dios. Pero Dios no nos condenó por eso, porque lo hacíamos porque teníamos la naturaleza pecaminosa. Y cuando usted tiene la naturaleza pecaminosa, usted todo se le hace dulce. El pecado es dulce cuando usted está en el mundo. Y si usted dice que el pecado es amargo, es mentiroso. El pecado es dulce, pero dependiendo de si tiene la naturaleza pecaminosa. Pero si tú tienes ya la naturaleza divina, la de Dios, es más dulce todavía que la pecaminosa. Porque en Dios tenemos la esperanza de un día gozarnos, no en el infierno, sino en el cielo. Porque todo aquel que menosprecia la santidad es porque quiere estar en la inmundicia, en la maldad. Y todo aquel que rechaza todo deseo de la carne es porque quiere estar con Dios. Porque primeramente a Dios se lo conoce. ¿Qué dije yo? ¿A Dios? A Dios se lo conoce. Y cuando usted llega a conocer a Dios, lo primero que hace es tenerle temor. Yo no sé, yo voy para 20 años en el Señor. Y hasta aquí me siento tan enamorado que no quisiera nunca, por nada del mundo, fallarle a Él. Porque Dios es tan celoso, como escuchamos en 2 Corintios 11:2. Pero lo celo con celo de Dios, para presentaros como una virgen pura a Cristo Jesús. Él nos cela porque Él quiere presentarnos puros. Porque recuerde que la ley, Dios no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y en el tiempo de la ley, cuando una mujer se casaba, si él descubría que no estaba pura, virgen, ¿qué le pasaba a ella? Era muerta piedra. Pero si estaba virgen, disfrutaba con su esposo. Y también nosotros mañana nos vamos a casar en las bodas del Cordero. Y nosotros somos la novia. Somos la esposa del Cordero. Y Él quiere mañana que su novia, que va a estar con Él, esté pura, virgen. ¿Cuánto lo creen, iglesia? ¿Cuánto lo creen, iglesia? Porque si no estás pura, el puro te va a vomitar. No estás pura. Fuera de aquí.
Y Dios conoce los que son puros y los que no son puros. Dios conoce los que están caminando en santidad y los que no caminan en santidad. Y recuerdo que aquí hay una hermana que me hizo reír porque Dios me reveló algo que no lo sabía nadie. Dios me reveló algo de alguien. Ella no lo sabía, pero el Espíritu que está en mí me da revelaciones que la persona se queda sorprendida. ¿Y cómo usted supo esto? ¿Por qué Dios me revela a mí las cosas ocultas de otra persona? Porque Dios no le revela al que anda en los deseos de la carne. Dios le revela a alguien que está totalmente entregado por completo a Él. Porque si yo no estuviera el 100% completo, entregado a Él, ya estuviera cortado. Porque a mí me lo ha dicho el enemigo en sueño. ¿Qué hago para destruirte? ¿Qué hago para matarte? Te odio. El enemigo lo primero que quiere es a los siervos cortarlos. Pero ¿cuándo nos corta Él? Cuando nosotros dejamos la pureza por la impureza. Cuando nosotros dejamos la santidad y nos vamos al pecado, a los deseos carnales. Por eso el deseo de la carne y el deseo del espíritu son una pelea que hay. Por eso nosotros tenemos la lucha es en la mente. Y los que tenemos la mente de Cristo jamás nos vamos a dejar vencer. Porque en Cristo somos más. Repítelo una vez más. En Cristo somos más. No nos dejemos vencer de la carne, hermano, porque ella es nuestro enemigo. Tenga cuidado usted que me está viendo. Mire lo que nos dice también Hebreos capítulo 6. Ponga atención, Hebreos capítulo 6. Y nos dice el versículo 8. Dice el 8, ponga atención a lo que dice el 8. Pero la que produce espino y abrojo es reprobada. Está próxima a ser maldecida. Y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiéndole servido a los santos y sirviéndole aún. Qué hermosa palabra. Qué hermoso. Pero los que producen, pero la que produce espino y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. El alma que se despoja a los deseos carnales es semejante a la cizaña, a la hierba que va a ser quemada. Porque recuerde que en el campo está la cizaña y está el trigo. La cizaña va a ser quemada porque no tiene fruto, pero el trigo es separado para el uso. Y así también, si nosotros somos fruto del trigo, nunca vamos a ser quemados, porque tenemos esperanza de ser útil. Y no hay que ser cizaña. La cizaña es la que está sin fruto. Y yo espero que todos aquí seamos trigo y no cizaña. Porque si somos cizaña, podemos ser quemadas y quemados. Yo les pido a todos los miembros de esta congregación
Que nunca se nos desvíe nuestra mente a los deseos de la carne. Porque tienen un siervo que yo le doy con testimonios cómo Dios me ha librado, como lo libró a mi amigo José en Egipto. José fue tan bendecido porque él buscó la santidad. Y no se olvide que José es el prototipo de Jesús. José reinó en el palacio porque él huyó de la tentación. Y esa mujer no era una mujer cualquiera, era una mujer que atraía a los hombres. Aún los sacerdotes la buscaban para tener relación con ella. Los sacerdotes, porque era atractiva. Y ella dijo: todos los hombres quieren estar conmigo y tú eres el único que me rechazas. ¿Y por qué José la rechazó? Porque él amaba más a Dios que los deseos carnales. Y si nosotros ponemos la mirada en los deseos carnales, entonces estamos desechando a Dios y podemos ser quemados. Aprendamos de José, aprendamos de Jesús, aprendamos de Pablo, aprendamos de los apóstoles, que ellos prefirieron morir antes de negar la fe. El hombre que es de Dios prefiere la muerte antes que fallarle a Dios. Pero el hombre que no le teme a Dios, rapidito cae, porque se deja llevar por los deseos carnales. En el amor de Dios se los pido a todos, que tratemos de vivir una vida en santidad, porque la santidad es la que nos va a llevar a tener esperanza de verlo a Él tal como Él es. No se olvide que la Biblia es clara como el agua del río: sin santidad, en la cual nadie verá a Dios. Pastor, ¿qué significa santidad? Separados para Él, apartados del pecado, apartados de la inmundicia, apartados de la impureza. Que estas manos ya no toquen cosas inmundas. Que tu mente esté solamente conectada con Él cada madrugada, gimiendo en el espíritu, llorando con moco, como dice el libro de Joel, con lágrimas, con gemido. Y cuando usted llora de madrugada con gemido, ahí donde Dios dice: este se está limpiando cada día más. Cuando tú comienzas a llorar, tus ojos están siendo limpios con colirio. Cuando tú lloras en la presencia de Dios, Él te está limpiando tus ojos con colirio. Pero vemos muchos que no lloramos en la presencia de Dios. ¿Y por qué no lloramos? Porque estamos durmiendo. Y el que duerme no tiene esperanza. Porque los que somos del día, por la noche velamos. Me voy por acá si me están durmiendo. Los que somos del día, por la noche velamos. Ahí se me despertaron por acá. Los que somos del día, por la noche velamos. Ese amén que muchos dijeron, tenga cuidado. Si usted no está velando de madrugada y dijo amén, ¿qué Dios le va a decir? ¿Tú estás velando? El amén se dice amén cuando usted lo está haciendo. Si usted no lo está haciendo, mejor no diga amén, quédese callado. Porque ese amén nos puede traer juicio mañana. Porque dice la Escritura que una fuente no bota dos aguas, bien bota dulce o salada. No podemos con esta boca hablar verdad y con la misma hablar mentira. Porque, ¿qué dice Hechos 8:32? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Véngase conmigo también
Primera de Pedro. Ahí estamos Hebreo, sigue Santiago y ahí sigue Pedro. Para adelante, hacia adelante. Capítulo 1. Y nos dice el versículo 13, 1:13. Y ahí tiene un título que dice: llamamiento a una vida. ¿Ya ve? ¿Y qué dice el 13? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Qué maravilloso. ¿Y qué nos dice el 15? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora vamos a leer 18 para que usted lo entienda mejor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Nosotros tenemos que valorar la sangre del cordero, que por ella somos libres, por ella ya estamos fuera de la maldición. Y si Cristo derramó hasta la última gota de sangre para que nosotros hoy tengamos libertad, seamos libres de la maldición, y todo aquel que vuelve al pecado lo vuelve a crucificar al Señor. Y si usted hace conciencia que la Biblia dice que el hombre muere una sola vez, como el grano que tú siembras muere una sola vez y no dos veces, como también le dijo a María Magdalena: ni yo te acuso, vete, pero ya no vuelvas a hacer lo mismo, para que no te venga mal alguno. Pecó, no la condenó, la salvó, pero aquí le dijo: pero ya no lo vuelvas a hacer. Así también a nosotros nos dio tiempo. A mí me dio 44 años para que yo me deleite en el mundo. Disfruté, me deleité en el pecado, pero ahora me dice el Señor: ya no lo vuelvas a hacer, porque ya lo disfrutaste, pues. Fueron 44 años. A Moisés le dio 40 años para que pueda disfrutar con su pareja. Tuvo 2 hijos. 40 años le dio para que pastoree las ovejas, disfrutó con su mujer y no le hizo el llamado. Pero de repente, a los 40 años que ya Moisés había disfrutado, lo llamó. Y cuando fue allá, que se le presentó, todos sabemos la historia, que Moisés, después que vino, donde tuvo el encuentro con el Espíritu Santo, que estaba en una zarza que ardía y no se consumía, dice que tuvieron que ponerle un velo en su rostro, porque no podían ver la gracia de Dios sobre él. Y sabe, y Moisés, desde el día que bajó de allá del monte, nunca más, según la Biblia,
conoció a la mujer. A pesar que su esposa le decía: Moisés, mira, aquí estoy. Pero Moisés le decía: el que está en mí es más poderoso que este deseo, mujer. Ya no vivo yo, es Él que ya vive en mí. Y cuando Él vive en nosotros, ya nosotros no podemos seguir siendo el mismo de ayer. Me importa que me critiquen, me importa que digan que a Santi no le gustan las mujeres. Esta carne desea. Esta carne me dice: cásate. Sí, y no es malo casarse. No es malo casarse. Pero si Dios te da la oportunidad que lo hagas. Porque Dios dice: te prefiero soltero que casado. Porque si tú eres casado, vas a agradar es a tu mujer y no a mí. Y el soltero tiene cuidado de las cosas ¿de quién? Del Señor. Mas el casado va a agradar a la carne y a su esposo o a su esposa y no al Señor. Y el que ama a Dios se olvida ya de los deseos carnales. Pero Dios tampoco no te dice: si tú estás casada, disfrute con su esposo. Si estás casada, disfrútelo. Pero también disfrute con el Señor. Pero Dios, a los que nos hace el llamado, Él nos libra ya de la carne. Para que el siervo que está aquí al frente predique con testimonios, predique con lo que está viviendo. Porque yo no puedo predicar de santidad si estoy todas las noches acá. Yo no puedo decir: nadie verá a Dios con la mano sucia, mientras estoy ensuciando las manos todas las noches con mi esposa. No. El que está al frente, Dios lo llama para que sea ejemplo de los demás. Pero yo no voy a decir aquí a todo el mundo: hey, deja a tu mujer, no te cases, vive en santidad. No. Esto es, si usted está solo, te dice el Señor: quédate solo. Y el que está casado, no abandone a su esposa. El que está casado, disfrute, no lo abandone. Pero si por algo, como le dije el varón que quedó viudo quedó él. Y me decía: pastor, si me encuentro una mujer ungida, con ella me caso. Y le salió la ungida. En la iglesia barría, hacía de todo, iba a las campañas y dice que hasta ayunaba no sé cuántos días. Y dijo: esta es la sierva. Y se casó por el registro civil y por la iglesia. Y me dijo: 3 meses vivimos en paz. Y a los 3 meses sacó las uñas como el gato. Y al año lo encontré y le digo a mi hermano Eri, le digo, y la señora que se casó: ¿qué mujer? Ese era el diablo. Y ¿sabe lo que él me dijo? Hasta la quise matar. Pastor, ante los ojos de Dios la quise matar, porque esa mujer se rebeló contra mí. Horrible. Y me dijo: manténgase como está soltero. Hermano, la santidad significa estar separado para Dios, buscando su rostro. Dios me ha dado esta casa de oración y me ha dado unos hermanos como están ustedes. Y mi responsabilidad mía es hablar como Jesús dijo: Padre, todo lo que tú me diste, ninguno se perdió. Todos los he guardado.
excepto el que era para perdición. Fue el único, y ahí todos los he guardado, ninguno se perdió. Y así quisiera yo mañana también decirle: Señor, todos los que tú me diste, aquí están, Señor. Que si usted se pierde, que no sea por mi causa. Si usted se pierde, que no sea por mi causa. Amén. Si usted se pierde, es porque usted tomó su propia decisión. Yo no quiero que mañana la iglesia diga: ¿y qué pasó con la casa de oración del pastor Nazareno? Yo me fui de ahí porque ese hombre cayó, se hizo un carnal, andaba con una, con otra. ¡No! Si algún día me dice el Señor: cásate con ella, es porque Dios me lo ha dicho, no porque yo quiero. Porque soy un varón con deseo de estar con una esposa, pero que sea una esposa elegida por Dios, que sea consagrada para Dios. Porque la mujer se la conoce como a Dios también se lo conoce. La mujer tú por fuera la ves hermosa, pero no sabes lo que hay por dentro. Ojalá alguien diga: gracias, pastor. Y vámonos con el último versículo. Santiago. Ahí regresa una hojita para atrás. Capítulo 3. Versículo 17. Perdón, 13. La sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para que aquellos que hacen la paz. Ponga atención al 17, lo vuelvo a repetir. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Dios solamente va a rechazar a los cristianos que caminamos en hipocresía. Porque la hipocresía es lo que Dios más rechaza. ¿Quiénes eran los hipócritas antiguamente? Los fariseos. Los que aparentaban ser. Se lo veían que por fuera vestían con lino fino, pero por dentro eran lobos rapaces. Y así habemos muchos cristianos hoy en día que por fuera se nos ve bien, actuamos muy bien, pero Dios dice: a mí no me engaña. Tú lo puedes engañar al pastor Nazareno, pero a mí no, porque yo conozco tus pensamientos, conozco lo que haces por la noche, conozco lo que tú haces a escondida. Santo no te ve, pero yo sí te veo. Por eso a Dios no lo podemos engañar. Usted engáñeme a mí, pero no a Él. Búrlese de mí, pero no de Él. Porque todo aquel que se burla de Dios, mañana
no va a ver su rostro, ni va a estar con Él. Todos los que nos burlamos de Dios, no veremos su rostro. Aquí tenemos el ejemplo de nuestro hermano José Márquez, que en paz descanse. 43 años en el Señor y nunca le dio la espalda al Señor. Nunca se apartó de sus caminos. Y por eso ya tiene la salvación, porque Él perseveró hasta el fin. Mire que aquí vino el día domingo, hoy 8 días que estuvo aquí, todo contento, disfrutó con nosotros, hasta se comió un seco de pato. Claro, se comió el seco de pato el hermano, y ya hoy está bajo tierra. ¿Y por qué? Porque Él perseveró hasta el fin. Y mañana también pese cualquiera de nosotros. Él nos tomó la delantera. Y lo que más me dolió, su partida, porque pensé estar junto acá atrás en la casa pastoral. Eso me dolió mucho, porque yo dije, mi hermano, ese cuarto para que usted venga y repose ahí. Pero bueno, está reposando en el mejor lugar. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen, hermano? Y lo vamos a recordar como un siervo ejemplar. Y lo vamos a recordar como un hombre humilde, sencillo. Y así tiene que ser el hombre de Dios, humilde y sencillo, sin hipocresía. Y espero que este mensaje sea para edificación de todos los que estamos presentes. Y llevémonos en la mente que todo aquel que invoque el nombre del Señor, debemos de purificarnos más para que podamos hablar con boca santa y no impura, y que Dios nos libre de los deseos de la carne, porque esos son los que batallan en nuestra mente. Y si nosotros vencemos, un día estaremos delante de su presencia. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Espíritu Santo de Dios, ¿cómo no pedirte ahora, Padre, que su palabra que ha sido predicada sea llegando al corazón de cada persona que se ha dado cita en este día, Señor? Yo bendigo, Padre Santo, a todos mis hermanos que se dieron cita hoy domingo, Padre. Bendigo también a los que no se dieron cita, Señor. Y ayúdanos a mantenernos viviendo en una santidad, para que podamos mañana verte cara a cara, papito lindo. Los más deseos de mi corazón es estar contigo, Padre, un día, así como está Pedro, Pablo, Esteban y todos los apóstoles están en su presencia esperando el día del juicio. Así espero que un día se cumpla la palabra, que hay que perseverar hasta el fin para tener la salvación. Te damos gracias en esta hora, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre.